Bienvenidos al Día con Eliana. Hoy vamos con el análisis premercado de esta semana, revisando lo que pasó en los últimos días y lo que se viene para el dólar. Vamos primero con los fundamentales más importantes y luego pasamos a nuestro análisis técnico. Esta semana tuvimos datos claves desde Estados Unidos que movieron el índice del dólar. Por un lado tenemos el PMI manufacturero que salió en el 51.9, un poco por debajo del pronóstico. ¿Qué nos muestra esto? Que la actividad manufacturera sigue creciendo, pero más lento de lo esperado, lo que resta fuerza al dólar. Y por el otro tenemos el PMI de servicios que marcó 55, levemente por encima del pronóstico. El sector servicios sigue fuerte y eso sostiene el dólar, pero no lo impulsa agresivamente. Y para esta nueva semana que inicia también tenemos datos relevantes que pueden mover el dólar. Tenemos inflación mayorista, el PPI, tenemos ventas minoristas, tenemos solicitudes de desempleos, pedidos de bienes duraderos. Así que a estar al pendiente y operar con inteligencia y gestión. Con esto en mente pasamos ahora sí a los gráficos y a nuestro análisis técnico para ver niveles claves, estructuras, zonas de reacción y posibles escenarios para el inicio de esta semana. Vamos a darle apertura a nuestro análisis técnico con el índice del dólar en temporalidad de H4. Así quedó nuestro análisis premercado de la semana pasada. Se desarrolló súper bien las probabilidades, se dieron a la perfección nuestras zonas de interés y la dirección. Vamos a hacer un recuento. En mensual, el índice del dólar es alcista. Tenemos impulso, retro, impulso y estaríamos en zona de retroceso en mensual. Si bajamos a semanal, resulta que semanal nos hizo un rompimiento de rango estructural en 193, marcándonos un nuevo rango, haciéndonos un nuevo bajo, y ello hace que la temporalidad semanal tenga una estructura bajista. Si marcamos un fibo con esta estructura bajista que tenemos en semanal, tenemos fin del impulso al inicio del impulso. Habíamos mencionado, hace semanas vengo diciéndole que mis zonas de interés para el índice del dólar son esta zona del 50 en el 103, 167 y la 2 sería la zona del 38 en el 104, 8, 19, que venga y nos llene este FBG que tenemos aquí, que tome la liquidez de estos altos que tenemos por aquí, pero antes de eso tenemos unas zonas inferiores que tenemos que romper y que tomar. ¿Qué zonas? Tenemos esta primera zonita que tenemos en esta mecha que está ubicada en el 100, 196 y la segunda zona en el 102. Así poco a poco, según la acción de precio que nos vaya manifestando, cuando llegue a nuestras zonas contemplamos si nos da o no nos da ingreso. Si miramos en diario, en temporalidades diarias, es alcista el precio. Aquí con esta mechita tomó la liquidez de la zona del 96,436 dándonos dirección alcista porque también nos ha roto el último alto. ¿Qué pasa acá? Este alto del 100 en 196 no ha sido roto, no ha sido tomado, pero la mecha del cierre de la vela diaria sí lo tomó. Vamos a marcarlo por aquí. Aquí tomó liquidez, aquí de nuevo tomó liquidez. Esa sigue siendo una zona de interés, una zona relevante, una zona que hay que observar porque el precio efectivamente llegó 2 velas diarias a la zona y no pudo romper con volumen. Al no romper con volumen nuestra zona, no hay un nuevo rango estructural en temporalidad de H4. Seguimos con el mismo rango estructural. Por encima tenemos el 100, 372 y por debajo tenemos el 98,022. Y eso hace que nuestro rango estructural no se conserve y no tengamos marcadas nuevas zonas de interés. ¿Qué esperamos o qué espero en mi caso que ocurra esta semana que viene con el índice del dólar? Continuación, teníamos entonces nuestras zonas por aquí. Vamos a borrar un poco por aquí. Se dio muy bien, dio buena cantidad de pips. Los movimientos inversos al índice del dólar, como los pares que tiene como divisa secundaria y primaria el dólar, se movieron adecuadamente como lo teníamos previsto. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí sería el retro. Esperaría entonces que nos rompa, que liquide estos altos y se vaya a darnos un nuevo impulso para marcar retro y continuación a zona superior. Eso es lo que yo espero. Supongamos que el precio llega a esta zona del 127 que tenemos aquí. Digamos que rompe con volumen y llega a esta zona del 127 que tenemos aquí, que coincide en el pasado con FBG, con zonas de interés, con gap inclusive. Entonces vamos a marcar
fin del impulso, al inicio del impulso, que sería aquí, y el precio lo esperaríamos en retroceso por aquí a la zona del 50. Si el precio llegase, nos rompe nuestra zona, esperamos un retroceso para volvernos a montar en continuación alcista en temporalidad diaria. Eso es lo que espero yo para el índice del dólar, pero antes de eso, que nos rompa la liquidez que tenemos en los altos del 100.370. Ahora, dando continuación a nuestro análisis técnico, tenemos el euro dólar en temporalidad de H4. Estamos viendo el índice del dólar subir, probabilidad en compras. Entonces, seguimos planteando que el euro dólar continuará bajando a zonas de interés inferiores. ¿Qué teníamos en el análisis premercado de la semana pasada? Teníamos dos zonas, la zona del 38 y la zona del 23. Si miramos cierre de vela diaria, nos dio súper bien con un cierre de FBG que teníamos en la zona del 38 y el precio reacciona a las ventas como continuación de su estructura. Porque tenemos por aquí, tenemos por aquí impulso, rompió, zona de retesteo. Aquí hicimos un ingreso en un análisis premercado hace como 15 días, 2 semanas aproximadamente, o 3, no recuerdo. Impulso, aquí de nuevo retro, esto es un retroceso subestructural, aquí impulso, aquí nuevo retro y continuamos con la perspectiva de que el precio venga y me rompa el piso que tiene en 1.14681 y continúe, se tome la liquidez del 1.14000 y a nuestra zona primera 61.8, miremoslo en semanal, que teníamos marcado, que estas son mis zonas sombreadas, aquí un FBG grande, por aquí zonas de interés. Teníamos fin del impulso al inicio del impulso. Recordemos que semanal estamos alcistas y nuestra primera zona de llegada está por aquí. Vamos a tomarla del fin. Así. Tenemos nuestra primera zona de llegada aquí, la zona del 61, que está muy cerca del 161 del flujo que teníamos marcado en diario, nuestra zona del 50, nuestra zona del 38.2, que inclusive puede venir, llegar a nuestra zona del 38.2, llenar este FBG o por lo menos mitigarlo y continuar. Pero si aquí no muestra volumen, es porque el precio probablemente pueda seguir a romper estructura semanal. En mensual estamos viendo que el precio es alcista. No, miento. El rango mensual está por encima de 1.236 y por debajo 0.95 y es bajista. Esto es subestructural alcista, subestructural semanal alcista. Bueno, vamos a bajar de nuevo temporalidad, como lo veníamos marcando, tenemos H4. El movimiento se dio muy bien, el precio después de nuestra zona de reacción ha bajado, vamos a medir desde nuestra zona 38 hasta 139 pips. 139 pips ha bajado, todavía no nos ha roto el rango o el piso del 1.14695, pero es lo que espero. Que hay que tener precaución, porque hay que tener cuidado, porque el precio ha llegado aquí a esta zona de FBG que tenemos. Yo tomo por aquí esta herramienta, a esta zona de FBG que tenemos por aquí, lo ha mitigado, sí, y está reaccionando a las compras. Pero ¿qué pasa? En temporalidades mayores yo sigo viendo el euro dólar bajando, lo sigo viendo en las ventas. Si bajamos a M15, vamos a bajar a M15, voy a tomar por aquí esta herramienta, vamos ahora por aquí, y quisiéramos marcar entonces esta zonita aquí se rompió, esta zonita se rompió con este bajo de acá, esto fue toma de liquidez y reaccionó de nuevo. Entonces nuestra zona para marcar el fin del impulso, el inicio del impulso en M15 sería esta. ¿Qué espero para el euro dólar en M15? Ojalá nos continuara bajando. Vamos a tomar esta zona, que tome esta liquidez, que venga y en este FBG, inclusive por aquí o por aquí en esta zona del 50, que se lleve esta liquidez, también está interesante, y que continúen las ventas. Sigo en continuación ventas. ¿Qué hay que hacer? Buscar buenas zonas de reacción para subirse en las ventas. Si el precio viene en la zona del 50, la zona del 38 y me da indicio y señal de que va a continuar, entramos en ventas para por fin ir con volumen a romper el piso que está ubicado aquí en esta zona amarilla e irnos a nuestra zona inferior en diario. Vamos a cerrar un poco. ¿Dónde estás? Se lo perdí.
Vamos a cerrar entonces un poco. El precio aquí hizo un retroceso, inclusive creo que lo hizo al 50%. Vamos a marcar el impulso, el inicio del impulso, es correcto, ya mitigó al 50%. Se ven muchas líneas, yo sé, pero vamos a centrarnos en M15 entonces, que el precio venga a nuestras zonas y reaccione para continuar las ventas. Si continuamos la percepción en temporalidades de H1, H4, que venga y nos rompa este piso para darle continuidad a esta percepción que teníamos del análisis premercado de la semana pasada, y llega a nuestra zona del 127, que es el 1.13990, e inclusive a nuestra zona del 61 del FIBO en temporalidades semanales. Dirección para el euro dólar todavía continúa en ventas para el euro dólar. Eso es lo que tengo planeado, esa es mi perspectiva y es las probabilidades que tengo servidas hasta tanto el precio no me muestre lo contrario. Continuamos con nuestro análisis para el oro. Estábamos contemplando la semana pasada las ventas para el oro, porque en H4 estábamos viendo esta liquidez que se está formando por la parte inferior, una liquidez bastante interesante, y porque nuestro rango diario sí había roto en la zona del 3.945, pero el precio ha llegado nuevamente al extremo, que sería nuestra zona del 88, y reaccionó a las compras. No ha decidido todavía romper la zona inferior, y teníamos por aquí inclusive este análisis de esta bajada aquí en la zona del 38, lo compartí en el chat público de TradingView, pueden pasar a verlo por allá, y comentaba que mis zonas de interés estaban siendo 38 y la zona del 23. ¿Por qué? Porque en la zona del 38 y en la zona del 23 hay dos zonas interesantes. Tomó esta zona y reaccionó a la del 23 del FIBO, pero aún queda en H1 esta zona servida por llenar para cubrir el balance, para que el precio sea armónico y continuemos las ventas. ¿Qué nos hizo el precio? El precio efectivamente llegó a nuestra zona del 23 y bajó buena cantidad de pips, pero todavía sigue rebotando sobre la línea de tendencia o el trend line. A diferencia de ello, tenemos por aquí este rango estructural, que por encima está el 4.089 y por debajo está el 4.023, y el precio nos rompió con cuerpo, haciéndonos un cambio estructural en H1, haciéndonos un nuevo alto y rompiéndonos este trend line que habíamos marcado o que tenemos marcado en este momento. ¿Qué esperamos entonces para el oro? Espero para el oro, si marcamos un FIBO aquí en esta zonita, fin del impulso al inicio del impulso, vamos a mirarlo en M15, vamos a ampliar un poco, tenemos que el precio vino a nuestra zona del 50 y reaccionó, toma liquidez de este bajo que tenemos aquí, toma liquidez por un pips, algo pequeño, pero la toma y reacciona a las compras. ¿Qué espero yo? Si el precio viene y baja de nuevo y toma mejor esta zona del 38, me llena este FBG de esta manera, sería una entrada en compras hasta nuestra zona del 38 o 23. Vamos a cerrar un poco por aquí. Entonces tenemos nuestra zona del 38, que el precio venga a nuestra zona del 38, reaccione a las compras, a nuestra nueva dirección en temporalidad de H1, que son las compras para vender en temporalidad mayor. Está nuestra zona del 50, sería romper esta liquidez que tenemos aquí en los 4.106 y continuar las compras hasta nuestra zona del 38 como primera zona. Pero recordemos que en H4 tenemos un FBG, en H1 tenemos un FBG interesante aquí arriba, lo tomamos por aquí, que este ya lo tomó, así sea por unos pips, lo tomó, sí lo tomó, y lo llenó inclusive. Tenemos servida esta zona que tenemos por aquí, vamos a cambiar la herramienta, que el precio venga a nuestra zona del 23 de nuevo, y si se toma nuestra zona del 23, reaccione de nuevo a las ventas, a llenar y a tomar toda esta liquidez que nos está dejando por la parte inferior. Muchas rayas, sí, lo sé, vamos a borrar un poco por acá para que se vea un poco más claro el gráfico. Vamos a dejar solamente nuestras zonas sombreadas, serían nuestras zonas de interés, y tenemos por aquí, impulso, retro, impulso, retro e impulso.
Continuamos esperando las compras para el oro para en temporalidades mayores vender a largo plazo. Vamos a mirar si el precio viene por la liquidez entonces de H4 a nuestra zona inferior que teníamos marcado en diario para el oro. ¿Qué esperamos para el oro? Compras en temporalidad de H1 y ventas cuando llegue a nuestra zona de H4. Consejo de la semana. No señales al mercado por tus pérdidas. Pregúntate qué parte de tu proceso puedes mejorar, en qué estás fallando. El trader profesional asume responsabilidades, no busca culpables. Gracias por acompañarme en este análisis premercado. Si te sirve este contenido, recuerda suscribirte, darle like y comentar qué activo quieres que analicemos en los próximos videos. Y si quieres aprender más y compartir ideas con otros traders, te invito a unirte al Discord del que hago parte. El enlace en mi biografía y también en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo análisis premercado. Un abrazo para todos.